Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El nacimiento de Funmehai. Nació como el hijo de un rey, quien le puso por nombre Adeabaye. Incluso de niño, tenía el raro don de que todo lo que decía se convertía en realidad. Fue el último hijo del rey, y todo lo que pedía le era concedido. Al crecer y hacerse hombre, se convirtió en un ser muy dictatorial, y tenía el hábito de no escuchar ningún consejo. Sus deseos eran ley, e insistía en salirse siempre con la suya. Tras la muerte de su padre, se convirtió en rey del territorio del este. Su reinado estuvo marcado por una extrema arbitrariedad y tensión. Su pueblo soportó un estrés severo y una profunda agonía mental. Cuando la situación se volvió muy difícil de soportar, la gente se reunió y le dijo desafiante que ya no podían tolerarlo más como su rey. Como si le diera realidad al complot que se gestaba en su contra, él también estuvo de acuerdo en abdicar su trono. Durante todo ese tiempo no tuvo esposa ni hijos.